Quería destacar una idea principal de la orientación de esta cátedra Teatrales Expandidas, en la que por fin hemos podido traer a Yuya Ascani, recibir y acoger en el museo a Yuya Ascani. Ha sido una labor que parece... Bueno, ahora yo estaba sentada y decía, bueno, es increíble, pero está sucediendo, ¿no? Realmente están aquí. Este grupo que se forma en 1971 y que esta palabra quechua que adoptan como nombre, Yuya Ascani, que significa estoy pensando, estoy recordando, pues es una verdad muy grande, ¿no? Pensar es también recordar y hacerse cargo de todo ese saber que llevamos encima y que llevamos alrededor y que viene acompañándonos, ¿no? Entonces, desde este nombre, Yuya Ascani nos ayuda a entender también esa manera en la que el pasado no es algo que pertenece a otro tiempo, que pertenece al tiempo de esa gran historia, de ese gran relato de la historia, sino que el pasado se está configurando también ahora, ¿no? Que ahora mismo estamos configurando ese pasado que queremos entender, que queremos ver. También, de alguna manera, Yuya Ascani, desde este nombre, estoy pensando, estoy recordando, es un nombre en gerundio, es decir, es algo que está sucediendo en un durante, ¿no? Y en ese estar sucediendo en durante, creo que ha quedado muy claro también con el documental y con la acción que vimos ayer en las salas, hay algo de ese hacerse durante que inevitablemente aúna lo que es, en este caso, las destrezas y el oficio técnico y artístico y poético del hacer teatral, de toda esa complejidad del hacer teatral que incluye tantas diversas técnicas e individualidades en un colectivo, como lo que es todos los sucesos sociales, las crisis y los reflejos de esas vidas que están teniendo lugar en esos cuerpos y que dialogan con la historia, en este caso de Perú, pero que, como veremos a lo largo de estos días, también resuenan y nos pueden hacer pensar sobre la historia reciente que vivimos aquí, ¿no? Bueno, esta forma de teatro comprometido y de teatro popular, que es un teatro también atento y perceptivo a las realidades y a esas crisis sociales, ¿no? Entonces, como digo, desde Artea nos parecía muy importante y fundamental contar con Yuya Ascani en el museo. Esta invitación o esta cátedra, como ha dicho Germán, se vincula y está atravesada e interferida también por la cátedra Aníbal Quijano, con la presencia tan especial y siempre movedora de Rita Segato, con la que también vamos a conversar. Pero además, para explicar un poquito cómo esta cátedra se entrelaza con otras cuestiones, me gustaría decir que también continúa una labor que se viene haciendo a través del centro de estudio con los grupos de estudios. En concreto, este año se ha desarrollado el grupo Conjugar Mundos, Corporalidades Multiespecies, coordinado por Fernando Quesada, con un grupo de personas que se han mantenido vinculadas a él, y que la cátedra es una continuidad de todo ello. Y también ayer, quienes pudimos asistir a la acción Buscando un lugar en las salas del museo, la acción que Yuya Ascani realizó en las salas de la exposición Vasos Comunicantes de la colección, pues también es una manera en la que, de alguna forma, esta cátedra entra en diálogo con el proyecto de colecciones, ¿no? Esa complejidad creo que es muy importante decirla, porque habla también de todo como el entretejido que hay detrás de este programa y de alguna forma nos ayuda a entender, en el caso del comienzo de esta cátedra con esta acción de Yuya Ascani en las salas, cómo la acción va por delante, ¿no? O sea, de alguna manera nos parecía muy importante que la cátedra comenzara con una acción en las salas, con poner a disposición de la gente los gestos, las palabras, los movimientos, la intervención directa del hacer de Yuya Ascani, en este caso en las salas de la colección. Bueno, dicho esto, ahora vamos a asistir a la conversación entre Teresa Ralli y Ruth Estevez, una conversación que ellas han llamado Danzando con el archivo. También, un poco en continuidad con lo que venía diciendo a raíz del nombre de Yuya Ascani, decir que es importante entender que el archivo no es solamente un repositorio de la memoria, ¿no? Y no es tampoco, no solamente un almacén, que sobre todo el archivo es un sistema, como dice Foucault y como André Lepecki también señaló con respecto a la danza,
el cuerpo es un archivo, ¿no? Es un archivo que sobre todo y principalmente, más que almacenar, actúa, está constantemente actuando, ¿no? En las distintas conversaciones que hemos tenido con Teresa Ralli a lo largo de la preparación de esta cátedra, ella ha insistido en varias ocasiones en que Yuya Ascani es un archivo vivo. Y es un archivo vivo no solamente porque es un archivo de acciones, digamos, de las artes vivas o no objetuales o efímeras o difícilmente documentables o difícilmente reactivables, sino porque cada uno de sus integrantes es un archivo vivo, es un archivo que lleva consigo toda la memoria del grupo, es una memoria que está viva, que no es una memoria que funciona de manera separada de su actualidad, ¿no? Entonces, bueno, es un verdadero placer contar con Teresa. Muchas gracias, Teresa, por estar aquí. Y unas breves líneas para presentar a Ruth Estevez, que también es un enorme placer tenerla con nosotros de nuevo. Gracias, Ruth. Ruth es gracias. También se merece su aplauso. Ruth es curadora y es escritora también, y su línea de investigación está muy interferida por lo que es el cruce de la historia del teatro y de las artes visuales. Digamos que cualquiera que conozca la trayectoria de Ruth como curadora, como escritora, como directora de institución, podrá reconocer algo muy particular y muy singular en su hacer, que es ese empeño por establecer un diálogo, siempre en fricción, desde luego, entre el teatro y las artes visuales, ¿no? Es actualmente la directora de Amant en Brooklyn, en Nueva York, que es este centro de arte enfocado en la producción que se inicia en 2020, y anteriormente fue la curadora del Rose Museum de Boston entre 2017 y 2020, pero además también formó parte del equipo curatorial de la Bienal Internacional de Sao Paulo en 2021, donde se mostró y donde ella investigó, cuidó y curó la propuesta del archivo Yuya Ascani, y también una de las razones por la que a Ruth le invitamos y, digamos, le volvemos a invitar, porque Ruth también estuvo aquí con el equipo Artea trabajando en torno a León Ferrari en 2018 con el caso de Palabras Ajenas, que muchas personas recordaréis. Ruth también fue directora de Red Cat en Los Ángeles, que pertenece a CalArts, y también dirigió el programa de idiorritmias en el MACBA. Bueno, dicho esto, Teresa, no sé si es necesario que te presente, pero no voy a dejar de decir unas líneas, o no, ¿prefieres que no te presente? Muy bien, así tienes más tiempo. Pero bueno, tenéis todo en la hoja de sala. Creo que Teresa se presenta a sí misma con su hacer, realmente con todo lo que nos va a contar ahora. Tenéis la hoja de sala donde está toda la información también sobre los documentos que hay arriba. Invitaros a venir estos días a miraros muy bien las dos cátedras, que entrelazadas es un gran experimento por el que apuesta el Departamento de Actividades Públicas, y veamos a ver qué pasa, ¿no? Todo puede pasar estos días, así que gracias por acompañarnos. Voy a poner esto para que sepamos la hora. Ya. Bueno, muchísimas gracias primero a la organización, a Isabel, a José, al Reina en general por habernos invitado, por haberme permitido el honor de poder estar al lado de Teresa, la verdad, porque aunque hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de estos últimos años y cada conversación descubro cosas nuevas, pues para mí lo hago desde un terreno de manera muy humilde, porque mi acercamiento a Yuya Ascani fue hace unos años, cuando vinisteis al Red Cat a hacer discurso de promoción. Entonces, bueno, llegué tarde al conocimiento del trabajo del grupo, y desde entonces pues
poquito a poquito he podido acompañaros en algunas cosas y finalmente con esta primera intervención dentro de la Bienal de Sao Paulo, cuando decidimos mostrar el archivo, que fue un trabajo colectivo, no solamente por parte del grupo, sino también por una serie de gentes como Tatiana Fuentes, bueno, una serie de historiadores que a mí particularmente me guiaron a través de entender no solamente al grupo, sino también la historia reciente del Perú, etcétera, ¿no? Que solo podía hablar también desde una semi-ignorancia, ¿no? Y de no haberlo vivido en carne propia. Ahora que estábamos viendo el documental, la verdad es que Teresa estaba como cada 2x3 se emocionaba, ¿no? Y bueno, era entre la risa y el llanto un poco, ¿no? Bueno, antes de empezar con las preguntas, quizá está muy bien que hemos visto la película, porque en realidad creo que ya muchos de los que no conocéis el trabajo del grupo ya os ha dado una idea bastante clara, por lo menos de esos 25 años. Han pasado otros 25. Es que es increíble porque ves la peli y parece como que es ayer, pero es que ha pasado el doble de tiempo de lo que están mostrando ahí y han pasado cosas muy fuertes y siguen pasando. Nada, decir, bueno, es verdad lo que decía Isabel, que Yuyascani significa estoy pensando, estoy recordando. Yo creo que la historia de Yuyascani es una historia de la escucha, del haber sabido escuchar. Creo que es una de las cosas que más importantes me parecen del grupo, porque de otra manera no podrían haber transmitido pues, todo ese sincretismo de las teatralidades, ¿no?, que se encuentran en las tradiciones peruanas, aprender de los contextos sociales y culturales, que fueron contextos sociales y culturales que surgieron también de una resistencia y de situaciones históricas muy adversas, pero también haberlo sabido combinar con una tradición teatral que antes acostumbrábamos a llamar universal, pero que no es universal, que pertenece a un determinado a unas determinadas geografías, pero que desde luego fueron también importantes para Brecht, Grotowski, que fueron muy importantes también para poder combinar y trabajar en estos años. Simplemente decir para mí que lo que más admiro de Yuyachkani, primero que hayan podido estar juntos por tantos años y también su capacidad de mutación, de transformación, de nunca regodearse, de evitar las fórmulas, ¿no?, del haber siempre sido capaces de seguir aprendiendo y de seguir cambiando en la crítica y porque ha sido una historia obviamente de éxitos, pero también ha sido una historia donde han pasado muchas cosas y donde os habéis confrontado también con determinadas crisis, que ya luego hablaremos del concepto crisis. ¿Vale? Quizá hablar un poquito de que la historia de Yuyachkani también es una genealogía también de la historia reciente del Perú. Aquí lo hemos hablado, ¿no?, como desde las luchas obreras y del campesinado, a la recuperación de las tradiciones y la cultura andina, las migraciones internas del campo a la ciudad, la marginalización de todos estos sectores de la población, que obviamente no solamente es por el periodo de violencia, sino obviamente por una extensión de todo el pasado colonial, el tema de la violencia contra la mujer, que hablaremos también, que es un tema importante también en Yuyachkani, que no se ha hablado tanto aquí, el tema del genocidio, obviamente, y en los últimos 25 años también pues haber acompañado al principio toda la Comisión de la Verdad, pero desde luego esa necesidad, y aquí utilizo una palabra que Teresa me hizo resaltar el otro día, no de recuperar, sino de despertar una memoria, ¿no? Y todo esto pues ha servido para crear un inmenso repertorio de lenguajes y de formas de acción que para mí como historiador, cuando me acerqué a vuestro archivo, fue como de, esto es maravilloso. Pues eso es maravilloso poder pensar cómo activar esto en un espacio, ¿no? Y fue en el 2019 cuando, después de haber visitado la Casa de las Yuyas en 2 ocasiones y haber visto algunas de sus presentaciones, que me enseñan el archivo y empezamos a pensar, bueno, ¿de qué manera podríamos hacer una primera lectura? Que fue una lectura parcial, ¿verdad, Tere? O sea, es un principio, un intento. Los archivos de las artes vivas son muy difíciles de exhibir, muy difíciles de contar, y fue como un primer intento de exhibir vuestra historia, vuestras metodologías o vuestras no metodologías, que también hablaremos de eso, ¿vale? Y como decía Isabel, pues sí, es un archivo vivo. Nosotros lo tratamos de dividir un poco en teatro como forma de vida, la creación colectiva, el cuerpo y la violencia y pedagogía. Y bueno, esos fueron un poco los temas que tratamos de abarcar y que hablaremos también un poco. Quizá, Tere, me gustaría empezar por el principio, aunque suene un poco literal decirlo así. Claro, obviamente ya habéis visto el documental y habéis visto un poquito cómo empezaron,
Pero más que me relates todo lo que nos acabáis de contar, quizá para mí algo que es importante es que, claro, vosotros militabais en este partido de izquierda, de vanguardia revolucionaria, que en aquel momento era un partido muy emblemático, ¿no? Porque de alguna manera articulaba mucho el trabajo político con el movimiento campesino y barrial, ¿no? Pero desde el principio era un grupo que, o sea, era un espacio el que teníais ahí muy interdisciplinar, ¿no? El teatro, la danza, la música, el cine, la poesía, ¿no? Y desde el principio, y eso también lo hablábamos cuando estábamos ahí sentadas, la idea era salir a la calle, ¿no? Y trabajar con la gente. Yo creo que aunque habéis hecho obviamente muchas cosas también en teatros, yo creo que el habitáculo arquitectónico teatral era algo que nunca fue de vuestro principal interés, ¿no? También era una época, obviamente, en esos principios donde pues estabais también marcados obviamente por la Revolución Cubana, la Guerra del Vietnam, la rebeldía del 68, todas estas cosas, pero quizá lo que me gustaría que nos hablaras un poquito es, primero, esa relación entre vuestra creación artística y la labor activista, pero sobre todo la transición de un momento de militancia, ¿no?, dentro del partido a un grupo teatral activista, ¿vale? De la militancia al activismo, digamos. Bien. A ver, ¿puedo hacer un prólogo? Ok. Primero que nada, quisiera agradecer a todos aquellos que hacen posible que esté aquí junto con Jorge Tadeo Baldeón, que está sentado ahí al fondo, que es mi compañero de trabajo, integrante también de Yucacani, artista Jorge. plástico, performero radical. Agradecer la presencia de algunos artistas peruanos y peruanas que están aquí, los he visto al entrar. Agradecer a José, a Isabel, a Ruth, a Germán, que nos han recibido con tanto afecto y que han hecho posible que en este momento estemos generando un vínculo. No solamente un vínculo de encuentro aquí y ahora, sino también un vínculo de historias, ¿no? Siento que este día ha sido un día muy intenso para mí, porque ayer hicimos 2 veces la performance, pero sobre todo porque hoy día fuimos con Germán al museo, entramos por primera vez, a pesar que estamos aquí dentro del museo desde el viernes, pero recién entramos como espectadores, participantes, y las imágenes que han pasado por mi cabeza y han entrado a mi corazón, pues son muy fuertes y inevitablemente me han llevado a pensar en mi propio país y en nuestra propia historia, y como que se me han trenzado en la mente y en el cuerpo, ¿no? Entonces eso me ha movido bastante. Y otra cosa que me mueve es ver este documental, ¿no? Porque yo trato de no verlo mucho en realidad. Lo he visto las veces necesarias. Sí. No es algo que me encante ver porque es hermoso, pero es muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque es un documental que se hizo para conmemorar los 25 años de Yuviascani. Y este año que pasó, el 2021, hemos celebrado los 50 años, ¿no? Entonces, como hemos llegado a los 50 años, es algo inexplicable, pero tiene mucha explicación también, ¿no? Claro. Y está conectado con la pregunta que me haces, Ruth, que tiene que ver con nuestros orígenes, ¿no? Finalmente, solo somos un grupo de teatro. Somos un grupo de teatro y de activaciones escénicas en cualquier parte, en cualquier espacio teatrable, también en el teatro, ¿no? Y nuestro punto de partida, nuestra partida de nacimiento como grupo, tiene que ver con un impulso muy fuerte de comunicarnos con nuestro entorno social y de sentir de una manera primero muy intuitiva qué poderoso era el teatro para comunicarnos, qué fuerza podía tener estar frente a un grupo de personas y tener el privilegio
de accionar, de construir personajes, de contar historias y sentir de pronto que más allá de los conceptos se ha generado siempre un río de ida y vuelta, ¿no? De energía, sensible, removedor, no solo para el público, sino también para los que estamos en el espacio escénico, sea cual fuere, ¿no? Entonces, esa partida de nacimiento nos ha marcado mucho en estos primeros 10 años, en esta primera década, que siempre decimos que es la década del aprendizaje, del descubrimiento, ¿no? Efectivamente, la militancia llegó muy cerca a nuestras vidas, fue una decisión muy consciente de que para poder generar este vínculo con nuestro entorno social teníamos que tener un vehículo, no era suficiente ser un grupo de teatro, ¿no es cierto? Entonces, esta combinación de militancia con investigación, que no le llamábamos investigación en esos primeros años, sino con práctica, hacer, buscar, interrogar, entrevistar, leer, estudiar, todo junto en una masa muy atractiva y deliciosa, nos fue dando el perfil que se fue levantando en Yuyascani. Nuestros estudios eran fundamentalmente políticos, pero tuvimos la fortuna de entrar profundamente desde el inicio a estudiar a José María Arguedas, un hombre, un ser muy importante en nuestra vida como grupo y en la cultura peruana, no suficientemente reconocido hasta el día de hoy, a pesar de haber sido traducido hasta en chino, en japonés y en todos los idiomas del planeta, pero lamentablemente a veces se cumple esa ley de que les peruanos son más intensos y más reconocidos afuera que adentro. Suele pasar de pronto en todos los países. Y tuvimos esa fortuna, decía, de estar acompañados desde el inicio de José María Arguedas y de Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán que nos atrajo no solo por sus obras, sino por la postura que él planteaba para la mujer y el hombre de teatro. Él nunca escribió La mujer de teatro, pero nosotros lo decimos así desde hace mucho tiempo, ¿no? La mujer y el hombre de teatro, la actriz y el actor, ¿no? Esta postura de que un actor y una actriz somos seres pensantes, que tenemos una opinión sobre lo que hacemos, que no somos máquinas que aprendemos textos ajenos y esperamos que alguien nos dirija, que somos capaces de construir dramaturgia, de intercambiar pensamiento, opiniones con aquel o con el dramaturgo, que en alemán tiene un concepto un poco diverso de cómo se entiende en América Latina, ¿no? Entonces, esas primeras nociones que fuimos estudiando en el 71, 72, 73, entraron en nosotros de una manera muy poderosa. Y ya fue nuestra tarea empezar a procesarlas e irlas conectando con nuestra propia práctica, ¿no? Ahora, tú me preguntabas en qué momento se empieza a dar esa, no diría que fractura, sino una toma de posición, ¿cierto? Hubo un episodio muy concreto en el Perú. Después de 50, 60 años se dio por primera vez un evento social muy poderoso que fue un paro nacional en el año 77, el primer paro nacional, ¿no? Entonces nuestra tarea como militantes y artistas no era hacer obras de teatro, era salir a las calles, levantar barricadas y hacer lo que nos tocaba hacer como militantes de izquierda, comprometidos con un movimiento de ese calibre, ¿no? Entonces, y lo hicimos y pasamos experiencias muy intensas allí de aprendizaje, pero al año siguiente se repite este evento y nuestro partido nos propone volver a activar en las calles. Y en ese momento se da un encuentro de grupos de teatro en una ciudad emblemática del Perú, que es Ayacucho. Entonces nosotros ahí tomamos una decisión.
planteamos a nuestro partido que no íbamos a ir a las calles a levantar barricadas, sino que íbamos a ir al encuentro de teatro porque sentíamos que nuestro territorio de construcción de una alternativa cultural y social era desde el espacio escénico, ¿no? Entonces, esa decisión fue, bueno, significó una ruptura pequeña en el grupo, los militantes muy fieros se fueron, los militantes culturales nos quedamos para ir al encuentro de teatros de grupo, ¿no?, del mundo, que se daba en Ayacucho, y a partir de ahí empezamos a profundizar y a reflexionar sobre el poder del teatro, mucho más profundamente, ¿no? Y a plantearnos nociones, no digo conceptos, pero sí premisas que fueron guiando un poco nuestra vida creadora. Es algo que, bueno, para empezar, el grupo Yuyachkani no se llama Grupo de Teatro Yuyachkani, sino Grupo Cultural Yuyachkani. Así es. Entonces, quizá la siguiente pregunta, que para mí es clave para entender vuestro trabajo, es pensar qué entienden ustedes por cultura, ¿no? Porque obviamente hemos hablado de que, bueno, a través del partido, pero luego también a través de vuestro trabajo siempre os acercasteis a la gente, tanto en las barriadas populares como en las comunidades mineras y campesinas, sobre todo al principio. De alguna manera también conocisteis a líderes sindicales, participasteis de las asambleas. Luego también a mí siempre se me ha quedado grabado esta cosa, que en las asambleas estaban estas... ¿cómo se llamaban? ¿Comités de distracción o cómo era? ¿No? El comité de distracción Sí. es una cosa que surge en todo ese movimiento de tomas de tierras que hubo a mediados de los 70. Sí, y que ahí de alguna manera el propio campesinado también recuperaba himnos, canciones, ¿no? Que se creaban de manera colectiva también. Entonces, para mí, quizá eso no solamente tenía que ver con el contexto social y político que se vivía, sino que también obviamente era fruto de manifestaciones centenarias, de festividades religiosas y heroicas, que también ustedes fueron capaces de asimilar e integrar a su propio trabajo. Yo me acuerdo, Tere, al principio, que es una pregunta que te hacía el otro día y que todavía, o sea, ya me la habéis contestado muchas veces, pero yo a veces me preguntaba, ¿no?, cuando llegabais, porque vosotros veníais con esta cosa marxista, ¿no?, del partido, de repente os enfrentáis, bueno, no os enfrentáis, simplemente empezáis a entender de manera mucho más cercana pues todo ese sincretismo de las tradiciones andinas, que muchas de ellas entroncaban también con lo espiritual y lo religioso, ¿no? Y yo me acuerdo que te preguntaba a ti, también a Miguel en su momento, cómo lo asimiláis, ¿no? Cómo de repente lo empezáis a incluir en la obra y de repente se convierte en parte de vuestro repertorio, pero creo que fue una cosa como muy poco a poco, ¿no? También. Bueno. Ahora mismo que intervienes, estaba recordando Germán, ya se fue, ¿no es cierto? Estás ahí. ¿Te acuerdas de los comités espirituales, no? De los cuales nos hablabas esta mañana, que se dieron en el contexto de todas las movilizaciones inmensas aquí en España, en Madrid, ¿no? Sí. 20 años después, 30 años después, ¿no? En los 70 hubo una movilización muy grande en el Perú. Yo creo que fuimos el primer país de América Latina donde el gamonalismo fue desterrado, no, destronado, pero no desterrado, porque la mentalidad gamonalista, como digo en la acción que hice ayer, hay una gamonala dirigiendo el Congreso Nacional del Perú hoy en día, ¿no? O sea, una mujer que tiene toda la mentalidad de gamonal, es gamonala, ¿no? Y trata así a la gente, o sea, digamos que se destronó la formalidad del gamonalismo y los campesinos organizados tomaron las haciendas. Y en estas tomas de tierras apareció un nivel de organización que eran los comités de distracción, que eran los que se encargaban de buscar canciones, plantear danzas, hacer jugar a la gente, invitar a mujeres que cantaban para que en las noches, en las fogatas, se cantaran canciones y se contaran lo que estaba pasando en otros pueblos del Perú, ¿no? Entonces, ese evento, como tantos otros, fueron para nosotros primero experiencias
no nociones teóricas. Y eso creo que fue muy importante en nuestro caso, en nuestra vida, empezar a experimentar eso sin haberlo concebido como teoría. Nosotros viajábamos por todo el Perú llevando nuestras primeras obras y pues este vínculo que hay en las comunidades de intercambio es muy natural. Entonces nosotros llevábamos las obras de teatro y luego venía un agradecimiento, que no necesariamente era un discurso, claro, también habían discursos, sino después venía la fiesta y venía a compartir el aguardiente, el té piteado, y de pronto uno tenía que tomar el té piteado aunque era realmente fuerte y zapateaba, pero ya uno tomaba el té piteado y el aguardiente y de pronto alguien te jalaba y ya estabas bailando un huayno que no lo habías bailado nunca en tu ciudad, en Lima, y de pronto eso estaba imbuido de tanta ternura. Esa es una palabra que a nosotros nos ha costado introducir en el lenguaje cotidiano a lo largo de los años. Pero todo lo que hemos recibido en esos tiempos tenía el ingrediente fuertísimo de la ternura, del agradecimiento, porque espacios del país donde no era frecuente que fuera un grupo de teatro de lejos a presentar una obra, ¿no? Entonces había como una devolución de afecto muy espontánea y era lo primero que sentíamos. No había una evaluación antropológica ni un análisis político, porque si bien teníamos una postura política marxista, leninista, maoísta, porque eso es lo que éramos. Hay que decirlo con todas las letras. Y estudiábamos el Foro de Yenán para arte y literatura, las 4 contradicciones, el qué hacer de Lenin, todo eso mezclado con Bertolt Brecht, ¿no? Nuestros viajes no tenían jamás un discurso político. No era nuestro rol. Y lo teníamos muy claro, ¿no? Nuestros viajes y nuestras presencias eran a través de las obras y de los foros que habían después. Siempre habían foros. Para escuchar, nosotros nos interesaba, esto de la escucha es muy cierto, toda la vida hicimos foros, como que fuera la segunda parte de la obra. Entonces, las personas hablaban, y no era para nosotros un tema de juzgar, de si sabían algo de teatro o si habían entendido, sino solo queríamos recibir sus impresiones, ¿no? Y como dice Miguel en el documental, el primer golpe así, el golpe bajo que recibimos fue que a nuestra estética un dirigente político dijo: qué linda su obra de teatro, qué pena se olvidaron sus vestuarios, ¿no? Sí. Eso fue un golpe bajo para nosotros, pero lo asimilamos y lo digerimos muy bien, porque con el tiempo fuimos entendiendo la exquisitez de la estética de todas las culturas del Perú. No voy a hablar del Perú profundo ni del mundo andino, porque como dice otra maestra que salió en el video, María Rostorovsky, que fue una maestra muy cercana a nosotros, de una sencillez profunda. Ella un día nos desasnó, como decimos ahí en Perú, y dijo: bueno, el mundo andino no está en la sierra, el mundo andino está en todo el Perú, está en toda la costa, en las culturas, porque en esas épocas el trasvase de conocimiento, de productos y de poderes era constante, era otro sistema. No quiero decir que era hermoso, era dictatorial también, sí, pero habían unas reglas de otro tipo. Era muy violento también, pero aún la violencia tenía unas reglamentaciones muy particulares, para decirlo de una manera muy simple tal vez. Entonces, esa experiencia fue capital para nosotros. Y cuando nosotros nos nombramos grupo cultural y no grupo de teatro, en principio fue por la influencia de la militancia. O sea, en nuestro partido había la Comisión de Cultura, por ahí estaba, y nosotros éramos parte de esa Comisión de Cultura. Obviamente habían intelectuales de nota, todos los pocos que han hablado aquí eran parte de esa organización,
como 10 o 20 más, que teníamos la fortuna de que han sido intelectuales muy cercanos a nuestra vida cotidiana, no solamente de nuestro grupo, sino a la vida social. No han sido teóricos, sino han sido activistas, intelectuales y políticos. Entonces toda esta gente era de nuestro partido y había una reflexión sobre la cultura en el Perú, pero estaba todavía estudiando desde el pasado. Un gran maestro de la historia del Perú, José Carlos Mariátegui, el gran poeta César Vallejo, todo el movimiento indigenista de los primeros años del siglo XX, todo eso se estudiaba en nuestro partido, pero nosotros estábamos en este presente, bueno, en ese de los 70, ¿no? Y éramos los que accionábamos, éramos el destacamento cultural. Entonces, lo primero que hicimos fue ponerle al grupo el nombre de Grupo Cultural, porque queríamos hacerlo todo. Queríamos hacer cine, que en esa época no había video ni habían celulares para ir grabando la vida completa, sino había el Super 8 con la maquinita. Entonces hicimos un noticiero obrero, trabajábamos en la fotografía, hicimos una fotonovela inspirada en la obra, en la versión de La Madre de Gorky Brecht, pero que nosotros hicimos nuestra propia versión. Desde el principio empezamos a cantar, aprendimos a tocar guitarra de una manera bastante burda, digamos, en ninguna academia ni en ninguna escuela de música, y de pronto es como un idioma, ¿no? Tú aprendes un idioma y después de pronto puedes aprender uno segundo y uno tercero, y empezamos a entrar en la música porque nuestro país es profundamente musical. Antes de hablar, sí, se canta, como los niños, ¿no? Todas quienes hemos tenido niños pequeños, hemos sabido que antes de aprender a cantar, nuestras niñas, antes de aprender a hablar, cantan, como lo hemos hecho nosotros. Entonces, toda esta integración que se fue dando desde la necesidad de comunicarnos, la fuimos convirtiendo en premisa, en concepto, en planteamiento, en dramaturgias y en lenguajes que escriben en el espacio, ¿no? Pero para eso ha habido todo un proceso, claro, largo, pero rico. Teresa, vosotros también, de alguna manera, al mismo tiempo que estabais trabajando, pues empezaba a haber como una suerte de insurgencia teatral en Latinoamérica, ¿no? Como hablaban también en el documental, eran diferentes grupos de lo que hoy podemos denominar como la creación colectiva, ¿no? Y hablábamos de esta idea de que no se puede entender el teatro latinoamericano sin hablar del teatro de grupo, y nombrábamos seguramente al Escambray, al Teatro Experimental de Cali, a la Candelaria y otros tantos grupos, ¿no? Y quizá tenía que ver con esa necesidad de que todos estos autores, en su mayoría europeos, ¿no?, que habían tratado temas que podemos llamar universales, ¿no?, necesitaban ser tratados desde un determinado lenguaje, ¿no?, y de una manera específica. Y creo que vuestro público de repente os empezaba a exigir que no fuerais reproductores, sino productores, ¿no?, de vuestro propio lenguaje. Y yo creo que a través de todos estos festivales en los que estuvisteis también en contacto con gente como Loading Theater, ¿no?, con Eugenio Barba, donde hablan de la cultura de grupo. Vosotros también empezasteis a hablar de una cultura de grupo, pero desde la cultura peruana, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco de cómo surgió todo ese trabajo. Bueno, así como creo que María Rostorovsky es la que nos habló del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, como jugando, para mí, yo siento que existe el inconsciente teatral colectivo, ¿no? Que hace que, por ejemplo, jóvenes, muy jóvenes que empiezan a hacer teatro y acceder al conocimiento de entrenamiento de la actriz y el actor, no saben que un ejercicio que están haciendo lo tomó Grotowski hace casi ya un siglo, cuando fue a visitar a la India y vio cómo los danzantes del Kathakali se ejercitaban haciendo un ejercicio así, y él lo aprendió y lo llevó al laboratorio teatral, y de pronto eso empieza a rodar por todo el planeta y por todas las generaciones, ¿no?
y ahora en el 2022 siguen haciendo el ejercicio y no saben de dónde viene, ¿no es cierto? Entonces ahí también es necesario reconstruir esa línea de memoria y esa línea de tiempo. Pero creo que me he ido. ¿Qué me preguntaste? No, te preguntaba un poco sobre la creación colectiva y vuestra relación con ciertamente. A lo que iba con esto del inconsciente teatral colectivo es que nosotros, nuestra primera insurgencia como grupo fue levantar la crítica en torno al teatro concebido como literatura teatral solamente y levantar una postura en torno a lo que son los edificios teatrales, como espacios clasistas, excluyentes, dedicados solamente para un sector de la sociedad, que como me comentabas tú el otro día, sigue vivo y sigue yendo a la peluquería para ir al estreno de la obra de teatro, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya, pero hemos decidido que hemos hecho varios cambios. Hemos hecho varios cambios. Es que íbamos a pasar unas diapositivas, pero el documental fue tan completo que otro día vamos a pasar las diapositivas. Todavía vamos a estar aquí. No, no te preocupes, pero gracias. Sí. Entonces, sin haberlo estudiado, nuestro comportamiento fue muy similar a lo que muy poco tiempo después descubrimos y estudiamos de lo que estaba pasando en el resto de América Latina, esta insurgencia teatral de tener la postura de apropiarnos del teatro que queríamos crear, del teatro que queríamos inventar, de la estética que queríamos levantar, ¿no? Entonces eso se dio de una manera muy natural y obviamente muy poco tiempo después estábamos estudiando no solamente a los maestros y buscándolos, Enrique Buenaventura, Santiago García, Atahualpa del Chopo, Osvaldo Dragún, ¿no es cierto? Estaba ya, sí. Sino también Antunes Filo en Brasil, Augusto Boal en Brasil, y muchas mujeres que no están registradas en los libros, que han investigado y han desarrollado propuestas creadoras y creativas que han llegado con el tiempo hacia nosotros. Y subiendo un poco más, Open Theater y Living Theater, o sea, dos grupos de teatro francamente rebeldes, contestatarios, organizados de otra manera, con un vínculo diferente con el espectador, que también respondían a sus contextos, el contexto de la guerra del Vietnam, de la crisis en Estados Unidos, en fin, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también, de una manera orgánica, fuimos parte de esa insurgencia, ¿no? Y empezamos a estudiar lo que para otros países se entendía como creación colectiva. Estudiamos mucho la propuesta de creación colectiva en Colombia, por ejemplo, que es tan rica, tan organizada, tan metódica, tan estructural, ¿no? Y que para nosotros de pronto la estudiamos mucho, intentamos y nos propusimos seguir ese camino un poquito, pero muy rápidamente empezamos a construir también un lenguaje que salía de la práctica, o sea, no era una propuesta teórica, era una propuesta práctica y que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, ayer hablaba con Coqui, mi compañero de trabajo aquí en esta experiencia en el museo, que ha sido fantástico para nosotros crear esta performance, como si fuera un trabajo teórico, o sea, nos hemos comunicado por Zoom, hemos estado acumulando imágenes de una manera bárbara, hemos estado revisando nuestros materiales y hemos construido eslabones, que es el último término que hay en el grupo para trabajar la creación colectiva. Construir eslabones, que son unidades dramáticas que puedes cambiar y poner como quieras, porque ya hace mucho tiempo entendemos que la dramaturgia no es una, que hay dramaturgias, ¿no? Y que hay dramaturgias fragmentadas también, y que todas tienen un valor alucinante cuando se trata de construir este puente energético y complejo de comunicación, ¿no? Entonces,
La creación colectiva tampoco ha sido una doctrina ni una fe, ha sido un punto de partida que nos ha permitido crecer con un perfil, con una identidad que ha ido cambiando y madurando, pero que no nos ha impedido estudiar. Yo amo Shakespeare, perdónenme, pero yo lo estudio mucho en mis clases con mis alumnos, porque ellos acceden a un nivel de la palabra que no tienen costumbre de usar, ni han usado ni ellos ni los anteriores. Entonces eso los lleva a desarrollar otro tipo de imágenes, otro tipo de historias, prescindir de la casa en el escenario, ¿no? Y hablar del cuerpo, que también era algo que hacía este señor William Shakespeare, ¿no? Y a todos en el grupo nos complace mucho sumergirnos en otras estructuras y en la literatura teatral, que también entra en nuestros trabajos de una manera diversa, ¿no? Tere, hablando un poco del cuerpo, regresando otra vez, bueno, sin abandonar el tema del cuerpo más que regresando, hablábamos a veces de la idea del repertorio del grupo y el repertorio tuyo propio como actriz, ¿no? Y el repertorio de cada uno de los actores y actrices de Yuyatskani. Obviamente quizás esta es una pregunta un poco naif, pero a lo mejor para mucha gente es interesante entender qué significa trabajar, qué significa el teatro de grupo, ¿no? Cómo se crean los personajes, de dónde salen esos personajes, cuáles son las metodologías o no metodologías, ¿no? Cuáles son las actitudes que tomáis a la hora de pensar un nuevo proyecto. Yo siempre os pregunto muchas veces, bueno, ¿qué es lo próximo, no? Y tú siempre me dices, bueno, no hay un próximo, estamos retomando esto que hicimos la otra vez y lo vamos a volver a rehacer de esta manera y de la otra, ¿no? Entonces quizá, aunque yo sé que no te gusta utilizar la palabra metodologías, que a mí me encanta porque la digo como 20 veces al día, debo reconocerlo, sí me gustaría que me hablaras un poquito de ese repertorio, quizá personal tuyo, Teresa, como actriz, a lo largo de toda esta trayectoria. Espero no perderme, porque hay bastantes cosas interesantes ahí. Voy a ser breve. Creo que la palabra repertorio es una palabra que se usa mucho en la vida cotidiana y cultural, ¿no? Tal artista tiene un repertorio de 10 canciones, en este evento artístico hubo un repertorio de poemas y danzas, en fin, es un tema que es común, pero en nuestro universo de actrices y actores creadores, el repertorio ha desarrollado por lo menos dos variantes. La primera tiene que ver con la memoria del grupo, que es esta cosa, memoria, ¿cómo le hemos llamado a esta conversación? Danzando con el archivo. Danzando con el archivo. Que pensamos como otros 20 títulos diferentes, pero al final dijimos sí. danzando. La memoria también danza en los cuerpos, ¿no? Por eso es bien fuerte para mí ver estos documentos en movimiento, porque inmediatamente mi cuerpo empieza a recordar cosas. O sea, no es un recuerdo intelectual, es una cosa que quizás porque los cuerpos de nosotros están sometidos y disfrutando desde toda la vida un tipo de entrenamiento, que es también un concepto que hemos ido acuñando con el tiempo, inspirados en otros maestros, primero en Grotowski o en Eugenio Barba o en los bailarines de danza occidental que se entrenan para ser danzantes, pero que después hemos descubierto en nuestros propios danzantes. El danzante de tijeras, la danzante de marinera norteña en el Perú, todas las danzas tienen su entrenamiento y son muy diversos. El niño entrena persiguiendo a su padre en cada fiesta patronal y desde 3 años ya tiene su vestuario. No importa que camine, pero está detrás de él, ¿no? Entonces ya está entrenando lo que de aquí a 7 años va a hacer de una manera mucho más elaborada, con más pericia, con más oficio, ¿no? Y es de alguna forma algo muy análogo a lo que sucede en Oriente, que el teatro kabuki, el teatro no, disciplinas muy antiguas de teatro, los aprendices están detrás del maestro también, ¿no? Siguiéndolo en todo lo que el maestro o la maestra hace, porque también hay mujeres que danzan en el teatro no, y en la danza hindú. Entonces, el entrenamiento es uno de los
de los conceptos que marcan nuestra vida como creadores. No entrenamos utilitariamente, entrenamos como el pianista, que aunque no tenga una temporada de concierto de Beethoven dentro de un mes, todo el tiempo está entrenando, porque si no, se pierde la conexión. Entonces, para nosotros entrenar siempre es como los pianistas o los instrumentistas o los dibujantes, los pintores que andan boceteando. Nosotros andamos acumulando información en el cuerpo para entrenar. Cuando estamos en un proceso de creación, ese entrenamiento se hace más práctico, más orientado hacia la creación, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la palabra entrenamiento está allí. Luego, el repertorio son las obras del grupo, son como cuadernos vivos, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo hacemos repertorio y eso fue muy curioso en los años en que comenzamos a hacer repertorio, porque en el Perú nadie tenía un repertorio, ninguna compañía, porque se llamaban compañías, o ninguna teatro donde hubiera un elenco, no habían repertorios, ¿no? Yo creo haberlo escuchado en las famosas repeticiones de las obras de Agatha Christie, ¿no? Que eran como su 300 representación, pero no eran los mismos actores, no era una comunidad que creaba junta. En cambio nosotros sí, y cada vez que hemos presentado un repertorio de obras de hace 10 o 15 años, hemos sentido una conmoción muy fuerte, no solamente en los espectadores, sino en nosotros. O sea, lo que te decía el otro día es como que entramos en un espacio de postproducción. O sea, entramos a esa obra como quien vuelve a entrar a una casa que conoce muy bien, pero que con el tiempo ha cambiado y mi cuerpo también. Entonces hay como un choque sensible, memorial, memorioso, y de mirar el país, porque todas nuestras obras están conectadas con el país, todas. Mirar el país desde el presente, tomando ese arco de memoria hacia el pasado, ¿no? Es un mecanismo interesante, complejo, ¿no? Y luego está el repertorio de mi cuerpo. Hay cosas que están en mi cuerpo desde que empecé a hacer teatro, ¿no? Y que son algo así como el repertorio de mis acciones, que tienen que ver con todo lo que yo he vivido en el espacio escénico, o lo que yo he vivido en mi vida personal, la manera de, no sé, de tocarme el cabello, de abrazar a alguien, de responder a un impacto físico, ¿no? De sentir cómo me parte el pecho, un grito, la voz de alguien. Entonces todo eso se empieza a acumular en el cuerpo, es un repertorio sensible que se transforma en acción. Es fácil, ¿no? Creo que todos tenemos repertorios. Claro. Solamente que en nuestro oficio lo pulimos, lo cuidamos, le prestamos atención. Y en la vida cotidiana uno tiene repertorios inconscientes, así como uno tiene altares inconscientes en su hogar y no se da cuenta que levanta altares, ¿no? Teresa, en lo que hemos visto en este documental nos lleva hasta el año 96, más o menos, que bueno, ya empieza a verse como con una distancia, ¿no? Es impresionante. Sí. Claro, pero es interesante que corte ahí porque después de ese momento pasaron otras muchas cosas. Quizá hemos estado hablando todo el tiempo de la presencia del cuerpo presente, del repertorio, ¿no? Y de repente llega el tema del cuerpo ausente, ¿no? En vuestras obras a partir de los 90, obviamente con toda la violencia interna, con Adiós Ayacucho, con Rosa Cuchillo, incluso tu presentación de Antígona, ¿no? De repente empezáis a trabajar esos cuerpos ausentes que ya no están y que de alguna manera, no es que vosotros les tengáis que poner voz, pero de alguna manera reclamáis esa voz, ¿no? Cuando además se os pide que participéis también de las audiencias públicas durante todo el proceso de la Comisión de la Verdad, de repente ese terreno que nunca fue del todo ficcional, pero de repente las personas que fueron víctimas están ahí para hablar también, ¿no? Para contar sus historias, ¿no?
Y creo que eso de repente para vosotros entráis en una suerte de crisis de representación, ¿no? Y esta idea del actor testigo, ¿no? ¿Cómo fue esta transición? Porque yo creo que después del 2001, con obras como Sin título y después Discurso de promoción, etcétera, y otras tantas, sí cambia de alguna manera. No es que cambie vuestra forma de trabajar, pero sí tenéis que repensar. Sobre todo en esta idea de quién es el que habla, ¿no? O quién es el que tiene derecho a hablar, o a quién representáis cuando trabajáis. Sí, y es un tema muy específico que seguramente vamos a tocar de una manera frontal dentro de un par de días, ¿no? Pero que está completamente trenzado y metido en nuestra vida como grupo, ¿cierto? No solamente porque durante el periodo de violencia interna vivimos el encierro social y fuimos viendo cómo la violencia fue bajando a las ciudades, porque esa es la imagen, la violencia y la confrontación de estos dos poderes en lucha fue bajando y extendiéndose como un manto oscuro sobre todos nosotros y que nos cambió la vida. En el caso del grupo, nosotros vivíamos viajando dentro del Perú. Nuestra vida era viajar por todo el Perú y llevar y regresar y mostrar y traer, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieres que espere o sigo? No, sigue. Le iba a decir que a lo mejor puede poner las imágenes, porque cuando hablemos del archivo a lo mejor está bien que vean las imágenes del archivo que tenemos. Como quieran. Al ratito. No solo por eso, vale. Bueno, que te decía que viajábamos, entonces en primer lugar no pudimos viajar, porque podíamos ser acusados de un bando o del otro. Éramos atacados por algún tipo de prensa, éramos observados por la otra parte del poder, pero nunca detuvimos nuestra forma de comunicarnos ni de crear. Y decidimos quedarnos donde estábamos, en Lima, encerrados en la ciudad de Lima. Pero como dicen, todo malo trae su bueno, dicen hay veces. En este caso fue así, porque estando encerrados dentro de lo que fue nuestra primera casa, no vivíamos juntos, creábamos juntos. Si no, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Mientras vivíamos creando nuestra casa, empezamos a investigar, ¿no? Empezó allí con toda conciencia esta noción de investigar en la acción, investigar sobre el entrenamiento a fondo, investigar sobre los personajes que habíamos creado, investigar para las nuevas obras. Y cuando tú hablas de la crisis de representación, todo esto fue antes del 2000, ¿no? O sea, el 2000 es como que parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, una obra como la que se vio en el video Contra el viento, en la que tratamos de reflexionar sobre el periodo de violencia interna en el Perú, si quisiéramos hacerla ahora, probablemente no haríamos esos personajes. Aunque aquella vez lo hicimos con mucho respeto y con como dice Miguel en el video, fuimos a pedir prácticamente permiso a los apus en Puno para tomar su estética y una manera de concebir esta forma mítica de contar. Aunque lo hicimos con mucho respeto, repito, quizá ahora no lo haríamos así, quizá ahora lo haríamos desde mi nombre, Teresa Rally, habla de esta persona, ¿no? Entonces, esta crisis de representación no nos ha quitado nuestra esencia de actrices y actores creadores. Podemos seguir haciendo personajes de todo tipo, pero hay como una pestaña que se abre de mucho cuidado, de mucha cautela, porque ya aquellas personas de las cuales hablábamos y representábamos, ya tomaron la palabra. Claro. Tomaron la palabra y estas personas diseminadas por todo el Perú empezaron a decir de su propia
voz y con su propio rostro lo que había pasado, cómo habían vivido, cuáles habían sido las consecuencias y cuántos años siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Entonces, eso fue realmente fuerte para nosotros. Es más, también nos planteó una estética, porque uno siempre prendía el canal del Estado, el Canal 7, Radio Televisión Peruana, y durante muchos meses podías ver todos los días las audiencias públicas que se daban en las pequeñas o en las capitales de provincias en el Perú, y donde iban aquellos que habían vencido el miedo, porque decir significaba estar en peligro frente a la familia, ser rechazado por la comunidad, un tejido muy complejo, ¿no? Aquellos que hablaban en la televisión era siempre la misma imagen, ¿no? Una panorámica, una mesa, 10 personas sentadas, sus micrófonos, hay veces el familiar parado detrás para auxiliar a la persona si es que entraba en crisis y escuchar, ¿no? Entonces esa imagen se metió también, y en un trabajo que hicimos un tiempo después, que se llama Concierto Olvido, y que lo seguimos haciendo, somos nosotros los que estamos en esa obra. Somos nosotros, las mujeres y hombres de Yuyascani, con nuestros nombres, los que nos sentamos en esas sillas y los que pasamos a ser testimoniantes, pero no de lo que le haya pasado a otros, sino de cómo cada uno de nosotros vivió ese periodo como ciudadanas. Esa es una palabra también que yo siento, por lo menos para mí fue muy importante introducirla en mi vocabulario, que soy actriz creadora, pero soy una ciudadana también, y que no puedo dejar mi condición de ciudadana, así me encierre a entrenar o vaya a construir un personaje, o sea parte de la creación de dramaturgias. Sigo teniendo una parte de mí que respira y que es ciudadana, ¿no? Y eso también empató con lo que ahora se llama el activismo. Somos creadoras activistas y creadores activistas. Estamos en la calle, no solamente para cantar como lo hacíamos hace 40, 45 años, para provocar la venida del público que pensaba que se iba a aburrir con nosotros, salíamos a cantar y a hacer cosas, sino que ahora salimos como activistas, en las marchas, en los mítines, en los plantones, pero también salimos como creadores. Llevamos una mano, llevamos una máscara, llevamos un bombo, llevamos una tarola. Sí. Somos parte de un destacamento de creadores, o estamos en el destacamento de las mujeres, de las feministas. Entonces, esta doble o triple condición que empata muy bien una con otra, ¿no? Ser ciudadana, ser creadora y conducir Teresa, mi propia vida. Quizá voy a hacer dos preguntas más y ya luego abrimos, si queréis. Y ya acabamos, ¿no? Y ¿Qué hora es? Sí, porque es tarde, esto es como... Sí, por eso voy a hacer, y son muy breves. La primera, claro, hablabais de las mujeres del grupo y obviamente el hecho de que tú estés aquí, el hecho de que cuando planteamos hacer la primera lectura del archivo de Yuyachkani en la Bienal de Sao Paulo, yo me acerqué a ti y no fue algo gratuito, es decir, en el sentido de que Yuyachkani es un grupo de individuos y de individuas, pero para mí era importante entenderlo desde el punto de vista de las mujeres del grupo. No solamente en el sentido de que creo que el papel de las mujeres en Yuyachkani ha sido vital, sino también en toda vuestra tarea pedagógica, a partir de talleres, que eso es algo de lo que no hemos hablado y que podríamos extendernos también, pero bueno, habéis tratado mucho con las mujeres del campo, habéis hecho talleres donde no solamente vosotras habéis aprendido, sino que también en circunstancias muy trágicas y muy complejas también habéis ayudado a empoderar, ¿no?, a las personas, a las mujeres en sus condiciones muchas veces de violencia doméstica, etcétera. Entonces, sí, tan sencillo como preguntar eso, ¿cuál ha sido la función de las mujeres? Y sobre todo,
Me parece interesante, Tere, porque después de todos estos años hablando contigo, claro, cada vez que hablo contigo en realidad es como un libro abierto y tiene que ver mucho con esa tradición oral de contar, ¿no? Y que se contrapone un poco contra el texto escrito, ¿no? Contra todos los textos escritos sobre Yuyaskani, ¿no? Entonces, no sé, esta idea de esta forma de hablar de Yuyaskani más a través de lo hablado es algo que por lo cual para mí fue importante acercarme a ti específicamente. Ciertamente. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente. Siempre hay una fama alrededor del grupo que las mujeres de Yuyaskani, ¿no? Que son las fuertes y todo eso. Pero nunca ha sido nuestro propósito explícito. Sin embargo, en el tema de la pedagogía, como grupo, creo que lo primero que hicimos en los 2 primeros años, o en el primer año de fundación que fundamos Yuyaskani, fue hacer un taller en un barrio muy populoso, en un cerro cerca de Lima, y fuimos a hacer un taller ahí para agradecer, porque antes de fundar Yuyaskani, habíamos ido una vez ahí a hacer una función de teatro con el grupo con el que yo empecé a hacer teatro estando en el colegio, que era un grupo de jóvenes rebeldes, ¿no? Entonces fuimos a llevar ahí una obra de teatro de jóvenes que piden cambiar el mundo, en fin. Y entonces se para un chico después en el foro, un chico muy joven, y nos confronta y dice que ustedes quieren hacer teatro para cambiar el mundo, pero yo no veo ahí en su obra que hablen de los obreros, que hablen de los campesinos. Yo solo veo un grupo de chicos que protestan y que después se van a ir a su casa, ¿no? Entonces, esa intervención en ese pueblo, el Agustino, uno de los primeros barrios de tomas de tierras en Lima, de migración, generó el conflicto y la ruptura en ese grupo, porque entramos en un debate social de por qué estábamos haciendo teatro, de para qué estábamos haciendo teatro, y de ahí salimos los que fundamos Yuyaskani, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue volver a este barrio, el Agustino, a hacer un taller de teatro para los jóvenes y a contribuir a que ellos hicieran su grupo de teatro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo nunca he dejado de hacer talleres, ¿no? Con niños, mis compañeras también, sobre todo más las mujeres, es cierto, con niños, luego con profesoras y profesores, y luego específicamente con mujeres, ¿no? Cuando empieza todo este periodo de agudización del conflicto interno en el Perú, nos llamaban los grupos de feministas o de organizaciones de mujeres, o nosotras las buscábamos para trabajar con las dirigentes de barrios. Entonces, la primera manera de trabajar con ellas era ayudarlas a que tuvieran herramientas de comunicación, pero poco a poco fuimos entrando en el universo de estos grupos de mujeres que no solamente eran de barrios de Lima, sino de todo el Perú, que caían en la ciudad producto de esta migración, de este éxodo interno en el Perú, y empezamos a tratar temas mucho más complejos, ¿no? Justamente a cruzar este puente entre la vida de expresión social y política y la vida privada, de la que no se hablaba y en donde había mucha violencia familiar, mucha violencia doméstica, y mujeres que eran dirigentes fieras afuera, en sus casas eran violentadas, ¿no? Y vivían otra condición. Entonces, aprendimos mucho de una manera compleja y profunda, y también aprendimos a dar, y a inventar ejercicios, a crear dinámicas que nos permitieran llegar a esa parte secreta, sin ser terapeutas, sin pensar que estábamos haciendo ningún tipo de terapia, sino siempre a partir del cuerpo. O sea, ese cuerpo maltratado, que da tanta vida en el vientre, pero que es tan minimizado, tan insultado, tan todo, ¿no? Entonces, para mí como actriz, mi centro de fuerza es fundamental.
Y mi habilidad del cuerpo que puede construir una imagen es algo que yo siento que es mi fortuna, que accedo a eso de una manera... Es una fortuna. Entonces, ¿cómo no compartir eso con todas las mujeres, ¿no? Y fue un aprendizaje que me permitió entrar a nivel pedagógico con estudiantes de la universidad, que no eran de grupos independientes. Entonces, en la universidad tú vas a estudiar teatro. Yo no he estudiado teatro en la universidad, jamás. Entonces, el perfil de estudiante de teatro de la universidad era muy cómodo, ¿no? Tiene la currícula, tiene sus sílabos, sus horarios, sus profesores que los miran. ¡Ah! Yo empezaba contándoles la historia nuestra, ¿no? Claro. Entonces, generar este espíritu de luchar por el conocimiento, ¿no? Pensar que te lo van a dar porque te toca de 3 a 5 de la tarde, ¿no? Entonces, esa pedagogía, para terminar eso, para mí se ha convertido en una postura casi, es como una ética, ¿no? De que empezar a cuestionar cómo en la pedagogía también hay un estatus, también hay el poder y últimamente también hay la explotación y el maltrato a las alumnas mujeres o a los hombres muy jóvenes que se están indefensos físicamente. Entonces viene la reflexión de cómo tú entregas este conocimiento, cómo el cuerpo es algo que le pertenece a esa persona y que tú tienes que saber si esa persona quiere recibir de ti tu energía, si quiere andar contigo. Entonces es un aprendizaje alucinante, ¿no? Y de pronto uno siente que a pesar de que uno tiene la experiencia y que le llaman maestra o maestro por aquí o por allá, uno también está aprendiendo todo el tiempo. Y eso es el otro tesoro que mucha gente no sabe que existe, ¿no? Teresa, quizá ahora para terminar, y no sé si pueden, a lo mejor, estaba pensando si podemos pasar, mientras abrimos también la discusión al público, podemos poner unas imágenes de cómo montamos un poco también lo del archivo en la Bienal, si lo queréis pasar. Son imágenes variadas de documentación. Pero quizá terminar un poco con cuando nos ponemos a trabajar para mostrar vuestro archivo en la Bienal de Sao Paulo, que como sabéis, la Bienal de Sao Paulo no solamente mostramos el archivo de Giulio Ascani, sino que el archivo de Giulio Ascani estaba en relación con el trabajo de otros cientos de artistas, ¿no? Fue interesante porque en realidad para mí era importante, claro, pensando en el público que se iba a acercar a ese archivo, primero poder contextualizarlo, ¿no? Crear un contexto en el que la gente pudiera entender el conflicto político que había sucedido en Perú, cómo vosotros habéis respondido a todo ese conflicto. Yo quizá estaba muy obsesionada, eso es interesante, ¿no? Ahora para pensarlo, con esta idea de crear una cronología de los acontecimientos, ¿no? Con que realmente la gente pudiera entender qué pasó, por qué respondisteis a eso, ¿no? Y luego aparte, obviamente, entender pues todo lo de alrededor, ¿no? Los libros de los que os nutristeis, las películas que visteis, ¿no? Como buen historiador quería crear toda esa contextualización, ¿no? Obviamente con la música, los vídeos, todo lo que se originaba. Pero al mismo tiempo vosotros, ¿no? Decíais, bueno, pero nosotros también quisiéramos contar, para nosotros esos documentos no son simplemente documentos que se ponen en una mesa y van contando una historia que también es necesaria para poder entenderla, sino que cada uno de esos objetos, cada una de esas particularidades, ¿no? Tienen un significado muy concreto para nosotros y nosotros queremos ponerlos juntos de una manera determinada, que a lo mejor no es la historia que tú quieres contar cronológica. Y de alguna manera decidimos como disgregar el espacio, no disgregarlo, quizá entrabas a través de un túnel, que ahora veréis imágenes, que de alguna manera tomaba como punto de referencia el túnel de Sin Título, ¿no? Con toda esa documentación de tantos años, y después entrabas como un espacio más diáfano, más blanco, ¿no? donde podías entender las cosas quizá de una manera más cronológica. Pero mi pregunta no solamente es entender un poco, porque para mí fue muy interesante, porque desde el primer momento como que me dijiste, bueno, no tienes que higienizar la historia de Giulio Ascani, la historia de Giulio Ascani es esta, la queremos contar de esta manera, pero también pensar a futuro, ¿no? Porque aparte de las acciones que hicisteis dentro del archivo, ¿no? Me gustaría preguntarte, Teresa, ¿cómo te imaginas ese archivo a futuro? ¿Cómo quieres que la gente tenga acceso a ese archivo en el futuro?
Primero pensar, tristemente, en América Latina el tema de los archivos ha sido muy complicado, ¿no? También pensar quién se hará cargo de ese archivo, cómo se digitaliza ese archivo, pero pensando también lo que significa ese archivo como un espacio vivo para ustedes, cómo se lo imaginan para las futuras generaciones, pensando nuevamente en esta idea que la idea no es recuperar, sino despertar memoria. Un previo, ¿no? El archivo, el archivo para mí es un espacio fascinante en el grupo, porque nos ha costado mucho tomar conciencia de que nosotros, como comunidad, como teatro de grupo, no es suficiente que hablemos de la memoria hacia afuera, sino que debíamos también reconstruir nuestra memoria hacia adentro, no solo como creadores, sino como portadores de una serie de eventos de los cuales hemos sido parte a lo largo de los 50 años, ¿no? Y tomar conciencia de eso nos costó trabajo. Es más, todo ese material, toda esa documentación que tenemos, siempre fue tratada con poco cuidado, sin mucha preocupación. Sí. Porque no teníamos idea de que íbamos a vivir tanto, o sea, nunca nos hemos preocupado de que, cuando tengamos 15, cuando tengamos 30, ni hablar, no. Siempre estábamos, yo te he contado esa anécdota que teníamos un pacto, Miguel y yo decíamos que cada lustro íbamos a tomar la decisión si cerrábamos el grupo o si seguíamos, ¿no? Porque sentíamos que esto no iba a durar mucho, entonces había que disfrutarlo bastante, ¿no? Pero quizás por tener esa idea de no querer trascender, fue que se dio la trascendencia, no lo sé. Entonces, esto de cuidar todo este acervo así, es reciente. Empezar a juntar todo, esto había, esto de acá, y percatarse de que es un material muy rico, delicioso, que es gustoso. A mí casi me da un cataclismo cuando lo veo la primera vez. Es gustoso de ver. José, te has sentado ahí, pero no te hemos dejado ver nada, ¿no? Todavía. Entonces, es gustoso tenerlo ahí, pero que tiene que sacudirse, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo imagino? Yo lo imagino de alguna manera como es el grupo. El grupo es un grupo cultural. Entonces, el grupo tiene como varios lenguajes en el sentido de idiomas con los cuales se comunica, que están en la calle, están en la sala, están en otros espacios, están en el teatro, están en las casas, porque hicimos un video en la cuarentena para registrar qué pasaba con nosotros. Entonces videamos lo que nos pasaba a cada uno en nuestras casas, nuestras fantasías, las pesadillas, todo, ¿no? También es parte de nuestra memoria. Entonces yo imagino que el archivo también debe comportarse de esa manera, debe salir de ahí, debe tener acceso a las nuevas generaciones, no solamente aquellos que estudian para hacer una tesis, que es muy importante, no lo niego, ¿no? Sino para los que están empezando a hacer teatro, para que... A mí cuánto me hubiera gustado ver desde el principio un video de Living Theater. Tuvieron que pasar muchos años para que, eso hacían, qué loco, ¿no? O ir a conocer a Peter Schumann del Bread and Puppet y darme cuenta que él ya usaba unos zancos gigantescos desde decenas de años atrás, ¿no? Eso es el trabajo de relaciones del que te hablaba. Cuando salíamos los personajes. Esa fue la única obra de teatro para niños que hemos hecho en nuestra vida. Teníamos mucho cuidado con el teatro para niños. Y esa obra salió cuando nacieron los niños del grupo. En fin. ¿Preguntas? De repente todo está dicho. Coqui, si quieres hablar, por favor, este es el momento. Por favor.
bonito terminar Hola, con las nada, imágenes, ¿eh? Fue buena idea. Sí, sí. por romper el hielo, gracias por la conversación, formidable. Dos cositas muy rápidas que me han llamado mucho la atención. Por un lado, la figura, ¿no?, el interés por Arguedas, que estuvo haciendo trabajo también en Zamora, en Sayago, y que es también un puente cultural como para encontrar, ¿no?, la conexión con lo pueblo, pero también en la península. Y por otro lado, el León Felipe, que salió en el documental, ¿no?, que hemos comenzado la colección de Exilio con la figura de León Felipe, que abre toda la nueva mirada sobre el exilio, y ver que hay un trabajo, ¿no?, de escucha y de evolución por el otro lado. Esos dos puentes, ¿no?, León Felipe hacia un lado y Arguedas hacia el otro. Muy emocionante. Gracias. Con José María Arguedas nuestro vínculo es constante y siempre lo hemos vuelto a leer en grupo y en individual, y descubrir sus trabajos etnológicos y sus investigaciones, sumergirnos en su poética y finalmente en el libro que recopila sus cartas, ¿no? Porque ya teniendo casi 50 años decidimos homenajear a quien nos ha acompañado toda la vida, y hicimos un trabajo escénico que se llama Cartas de Chimbote, ¿no?, que son las cartas que él, la correspondencia que él mantiene fundamentalmente con su psicoanalista, Lola Hoffman, y con un amigo muy querido, antropólogo, historiador también, con el que entabla un vínculo epistolar que se va haciendo cada vez más profundo, más complejo. Entonces, lo que hacemos en ese trabajo es sumergirnos en las cartas, ¿no?, y dejar que a través de nuestro cuerpo se vaya dando nuestra reacción frente a ellas. Sí, cuando uno lee esas cartas siente que parece que hubieran sido escritas ahora, ¿no? Ya lo traeremos aquí alguna vez, ese trabajo, Cartas de Chimbote. Ahí está. Hola. Se mencionó aquí muy rápidamente que ustedes hicieron una Antígona. Sí. ¿Es la de José Watanabe? Claro. Tengo una historia para contar sobre esa Antígona el día que conversemos. Me encantará. Okay. Y yo te contaré la parte que viví con José Watanabe y Miguel Rubio para hacer ese trabajo, en donde nació lo que después se convierte en el libro, ¿no? O sea, fue naciendo todo junto así, trenzado. Qué interesante. El domingo voy a hablar de eso. ¿Hago una propaganda? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer una propaganda? Lo que pasa es que el domingo, cuando ya acabe este maravilloso vínculo con el Museo Reina Sofía, yo voy a hacer una presentación justamente de una conferencia escénica que se llama El desmontaje de Antígona. Y va a ser en un teatro muy cerca de aquí que se llama, ¿cómo se llama, Claudia? Gracias, el Teatro del Barrio. Están invitados a ir. Hola. ¿Más preguntas? Gracias por el diálogo. Tengo una duda sobre su trabajo con la Comisión de la Verdad. ¿Es si habría algo que harían de otra manera o qué perspectiva tienen de esa colaboración? Bueno, la perspectiva fue muy larga y ahora es parte de nuestra vida. Y la existencia de la Comisión de la Verdad no es un punto de partida, es como una bisagra. Es el final de todo un camino, es la conquista de la existencia y de la firma del decreto que da por legalizada la formación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y luego de eso está el otro proceso, el proceso de la aceptación
de esa comisión, a nivel de la sociedad peruana, a nivel de los artistas plásticos, escénicos, a nivel de los propios personajes fundamentales que fueron quienes permitieron que la comisión dejara 9 tomos escritos sobre lo que recopiló la comisión, y también a nivel de quienes formaron esa comisión, quien la lideró, los profesionales que estuvieron ahí, todos los cuales han testimoniado que su vida cambió, algunas veces muy dramáticamente, otras veces pacíficamente, pero que ellos tuvieron la posibilidad de conocer de una manera absolutamente profunda lo que había estado pasando en el Perú. Esos tomos de la Comisión de la Verdad durmieron un montón de tiempo, hasta que una fuerza, una demanda, empezó a hablar de la existencia de estos textos y empezaron a surgir en su contenido, a ser tomados en cuenta en los debates. Fueron también criticadas algunas muestras que surgieron a partir de la comisión, pero yo creo que, como todo proceso dramático, cruento, tiene que haber generado posturas conflictivas. Es parte de la vida, pero desde nuestra perspectiva fue fundamental para la historia, porque a partir de la existencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se empieza a reflexionar de una manera más compleja sobre lo que es la memoria, las memorias, para comenzar. A partir de la comisión y de todo lo que se escribe, se plantea la existencia de las memorias. Yo no tengo memoria de que antes se hubiera hablado de las memorias, se hablaba de la memoria del país. ¿Por qué alguien la tenía en su poder? Alguien llevaba la sartén por el mango, ¿no? Se empieza a hablar en otros términos, ¿no? Y genera una serie de reflexiones a nivel psicoanalítico, médico, social, político, cultural, estético. O sea, fue un periodo muy, muy, muy complejo que no ha terminado de desenvolverse. Pero el hecho de que el documento tenga una especie de relato no hace que tenga una tendencia, en cierto modo, única, porque algunas de las críticas han sido, por ejemplo, que ese documento resalta la situación de gente que fue engañada o que sufrió abusos, pero no se habla mucho de otras posturas de gente que sí actuó de manera consciente y que, aunque pueda arrepentirse de lo que hizo, etcétera, no se sitúa en la posición de víctima. No sé cómo explicarlo. O sea, ¿cree que el documento tiene una tendencia? ¿El grupo en algún momento se planteó que quizá estaba trabajando con una comisión en cierto modo tendenciosa o no? Yo no soy de esa opinión. Entiendo lo que dices, porque esa es una de las posturas que se plantearon a raíz de la existencia a raíz de la entrega del informe. O sea, yo creo que el informe fundamentalmente recoge los testimonios y no se escogió a personas. No se dijo, tú no puedes testimoniar, tú sí puedes. Se abrió y llegaron a la mesa de testimoniantes aquellos que tuvieron la fuerza y la compañía de sus familiares para poder sentarse allí. Otros no se presentaron y hicieron llegar sus testimonios. El conteo de víctimas fue una cosa muy compleja y que demoró varios años, y no hubieron ciudades donde se obviaron conteos de víctimas, ¿no? Entonces, a partir de eso, no sé quizás a quién te estarás refiriendo cuando dices que no se tomó en cuenta testimonios de personas que estuvieron equivocadas y después se arrepintieron. ¿Quizá te refieres a gente de Sendero Luminoso? Me refiero a una postura, sí, a gente de Sendero Luminoso, por ejemplo. También me refiero a los testimonios que no existen, es decir, hay gente que mataron, que quizá estaba también
en una situación contraria a Sendero y al gobierno, como muchos profesores de universidad, pero los mataron, por lo tanto ellos no han podido dar testimonio de lo que vivieron, es decir, quedan el testimonio de sus víctimas, de sus parejas, sus hijos, etcétera, pero ellos como tal no pueden hablar. Nadie les ha impedido hablar. No, porque murieron, me refiero a los que murieron. A eso me refiero, o sea, si han muerto, ¿cómo puedes decir que no ha habido la tendencia de aceptar ese tipo de testimonio? O sea, han habido miles de muertos. Obviamente que la pandemia ha provocado 3, 4, 5 veces más de muertos y eso ha provocado que las fuerzas políticas en el país se apoyen en que ahora hay 100.000, 200.000, 300.000 muertos por la pandemia para minimizar el dolor y la herida abierta de los 30.000, 40.000 muertos y que no se ha terminado de contabilizar. Porque como tú efectivamente dices, han habido personas, grupos enteros que fueron aniquilados en matanzas de diverso origen y que no han sido recogidos en sus vidas por aquello que pasaron. Así como hay libros, no sé si habrás oído hablar de Lurgio Gavilán. ¿Alguien ha oído hablar de Lurgio Gavilán? Un hombre extraordinario que fue senderista porque fue cooptado a los 11, 12 años. Después fue rescatado por un militar que lo hizo como su hijo y que lo salvó. Después se convirtió en cura y después se fue a estudiar a México una maestría, ¿no? Entonces él, desde toda esa ruta de su vida, escribe y escribe sobre todas las fuerzas en pugna, incluyendo a los militares, incluyendo al militar que lo salvó, que de una manera incomprensible lo salvó así de ser ajusticiado por su comando senderista porque había tenido miedo de disparar, ¿no? Y él no está en contra de nada, él solamente es un registrador que tiene una mirada francamente transparente sobre todo lo que ya no digo sucedió. nada más, pero quizá el problema es el nombre, ¿no? Porque si hablamos de una comisión de la verdad, creer que se está recopilando la verdad es demasiado. Bueno, tal vez debió llamarse una comisión de las verdades, pero sí hay una verdad, que ambas fuerzas en pugna provocaron miles de muertos. Cuando tú escuchas el testimonio de las tribus, perdón, he usado mal la palabra, no son tribus, es una etnia, es una comunidad yánica, ¿no? Y escuchas el testimonio de las mujeres, cómo fueron esclavizadas, convertidas en esclavas sexuales, en trabajadoras de hogar, en trabajadoras a la fuerza, encerradas en un espacio de territorio por Sendero. Entiendes una de las tantas realidades. El Perú es un país amado, fracturado, sigue fracturado hasta el día de hoy, en regiones y en zonas, y felizmente que dentro de esa fractura está visibilizándose todo lo que es el Perú, ¿no? Y es cierto, no vamos a terminar. Yo creo que esa comisión tuvo un trabajo tan arduo que yo le estaré agradecida eternamente, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo que se llama Sin Título, Técnica Mixta, que empieza con un discurso de González Prada, un anarquista y luchador social peruano, que tú debes conocer porque eres peruana, y termina con el discurso de Lerner, el que dirigió la Comisión de la Verdad y que entrega el informe. Ambos discursos, en extremos históricos opuestos, revelan con sus discursos las fracturas históricas, culturales y raciales que siguen implacablemente fregando al país, por no decir una palabra más pesadita. Está bien. Bueno, yo quiero decir que efectivamente la relación de Yuya Ascani con la Comisión de la Verdad es muy importante para entender también la realidad de Perú, la realidad de Yuya Ascani, pero también nuestra propia realidad, y por eso hemos organizado este viernes una mesa especial sobre la Comisión de la Verdad.
El viernes de 6 a 8, Yuya Ascani en la Comisión de la Verdad, con Teresa de nuevo y con Laura Tejero, presentada por José Antonio Sánchez, y que va a estar precedida por el film de Alma Viva. Entonces también nos emplazamos a venir el viernes de nuevo y seguir con esta conversación. De todas formas, antes de agradecer a Ruth, o después de agradecer enormemente la labor de Ruth de compartir esas conversaciones que vienen de muy atrás y volver a retomarlas para tener de nuevo una nueva instancia con Teresa, de agradeceros, pero queríamos también, para terminar, proyectar el documental del 50 aniversario del grupo Yuya Ascani, que se realiza en la puerta de la casa Yuya Ascani en 2021. Y nos parecía que podía ser, eso es... creo que dura 8 minutos, ¿no? 13 minutos. Ya. Y que podía ser una buena manera de terminar. Bueno, antes voy a agradeceros y a daros un fuerte aplauso y gracias por compartir. Muy bien, Tere. Gracias, Ruth. Lo hiciste, es que yo me quedo boba. Gracias. Perdonad, pero quería también comentar que ayer, cuando realizaron la intervención en la sala de colecciones, siempre se me olvida qué sala es, la 104.7 de la sala de la exposición de colecciones de vasos comunicantes. Ayer Yuya Ascani realizó, Teresa Rally y Jorge Valdeón, que está aquí también, realizaron la acción y finalmente se decidió que permaneciera allí todos los restos de esa acción en convivencia con las otras obras que están expuestas. Entonces os invitamos a pasar por esta sala 104.7, que es donde está la instalación, a que os deis una vuelta por allí. Y también que todos estos días, desde las 4 de la tarde hasta las 5, están todos los materiales audiovisuales, de documentos de archivo. Y bueno, con esto ya terminamos con la película del 50 aniversario, como para dar cierre a este primer bloque en relación con el archivo. Y gracias de nuevo.